Ok, vamos a hacer una automatización con componentes análogos. Vamos a abrir la biblioteca de componentes en la parte de electrónica, en la parte analógica, en la parte de componentes pasivos. Vamos a sacar 10 resistores para crear un divisor de voltaje. Vamos a utilizar resistores de 1K. Entonces voy a marcar este componente, le voy a dar control C para copiar, control V para pegar. Colocaremos las 10 resistencias en serie, ya que en un circuito en serie el voltaje se divide. En fuentes de energía vamos a utilizar una batería. La vamos a dejar en 9 voltios. Bueno, por el momento la vamos a poner en 10 voltios para confirmar la teoría de que en cada punto nos dé 1 voltio. Ahí tenemos 1 voltio. Bueno, aquí dice, ¿cuánto dice ahí? 1000 milivoltios. Eso es igual a 1 voltio. 2, 3, 4. Y aquí podemos comprobar la teoría que se cumple. ¿Qué es lo que vamos a automatizar? Aquí en presentación vamos a sacar un cuadro de texto para poner las condiciones. Vamos a automatizar un horno industrial donde la temperatura máxima para este ejemplo va a ser de 70 grados. Él al iniciarlo va a haber una temperatura de 0 grados o más bien temperatura ambiente y van a iniciar 3 resistencias. 3 resistencias. A como va a ir subiendo la temperatura, la primera resistencia se va a apagar a los 40 grados. La segunda resistencia se va a apagar a los 60 grados. Si la temperatura sigue aumentando y llegase a los 80 grados, vamos a encender un ventilador y si la temperatura sigue aumentando y llegase a los 100 grados, vamos a encender una alarma. Y estos son los requerimientos que nos solicita el cliente. Ok, vamos a utilizar 3 resistencias, un ventilador y una alarma. Eso equivale a 5 actuadores. Para cada actuador vamos a utilizar un amplificador operacional que lo encontramos aquí mismo en electrónica, pero ya no en la parte analógica, sino que
Sí, aquí en analógica. En la parte de circuitos integrados y vamos a utilizar el 741. Uno para cada actuador. Como vimos en clase, los amplificadores operacionales ocupan una alimentación positiva y una alimentación negativa. Para eso vamos a utilizar una fuente fija de 6 voltios. ¿Por qué de 6 voltios? Porque a la salida yo voy a ocupar un 1 lógico que equivale a 5 voltios. Y los amplificadores operacionales necesitan una energía para funcionar de aproximadamente 1 voltio. La alimentación tiene que ser en paralelo para que el voltaje se mantenga. En orden conectamos todas las entradas positivas. Es importante aclarar que la simbología que aparece aquí no es que aquí va el voltaje negativo ni aquí el positivo, al contrario, aquí va el positivo y aquí el negativo. La simbología me indica que la entrada esta es la inversora y la de abajo, con el signo de más, es la no inversora. Listo, ya tengo alimentado aquí con 6 voltios todas las partes positivas del operacional. Me faltaría la parte negativa. La negativa la vamos a alimentar con -1 voltio, ya que aquí en la salida yo ocupo un 0. El software, si yo lo dejo en 0, me va a dar una salida de un voltaje muy bajo. Entonces, para resolver eso lo vamos a hacer con -1 voltio. Recalco que esto es solo para software. En la vida real se alimenta con 0 y funciona perfectamente. Ya alimenté la negativa del primer amplificador y así continúo con cada uno igual en paralelo. Listo. Para las salidas vamos a utilizar en esta carpeta entradas y salidas digitales. Para simular las 3 resistencias vamos a utilizar el calentador. Falta un amplificador, ¿verdad? Ujú.
Ok, vamos a incluir aquí un interruptor porque si no la máquina va a permanecer encendida siempre. Aquí mismo en la parte analógica, interruptores, interruptor simple. Listo. Ok, voy a alimentar el circuito. Por si no recuerdo cómo es que funcionan los amplificadores operacionales, voy a agarrar cualquier patica de estas al azar y viendo que la primera resistencia se tiene que apagar a los 40 grados, aquí hemos configurado para que cada voltaje sea un equivalente de 10 grados, por lo tanto aquí donde tenemos 4 voltios serían los 40 grados. Vamos a necesitar un voltaje de referencia simulando que es el sensor de temperatura. Para eso vamos a utilizar un suministro de voltaje variable. Vamos a simular que está en 0 grados el horno. Y aquí vemos que esta resistencia no enciende. Quiere decir que cuando llegue a los 40 grados, más bien va a encender. Y ocupamos que cuando la máquina inicie encendida y cuando llegue a los 40 se apaga. Eso lo resolvemos invirtiendo nada más las líneas. La pata inversora iría a nuestro sensor de temperatura y la pata no inversora irá a nuestro voltaje de referencia. Ok, ahora sí, inicia encendida. Y cuando sobrepasa los 40 grados, se apaga. Teniendo en cuenta esto, configuramos de la misma manera las siguientes resistencias. La pata inversora al sensor de temperatura y la no inversora a la condición que nos solicitaron. La segunda se apagaría a los 60 grados. Aquí tengo 40, 50, 60. Y la última sería la temperatura máxima, que es de 70 grados. El ventilador, la condición que me indican es que a los 80 grados tiene que encender. Entonces, si yo la conecto de esta misma manera, él más bien se apagaría a los 80 grados. Entonces, aquí necesitamos la configuración contraria a la de las resistencias. Si al sensor de temperatura envíe la pata inversora, en estos dos casos enviaré la no inversora. Y las otras van a ir al voltaje de referencia según las condiciones. En el ventilador 80 grados, que sería el equivalente a 8 voltios. La alarma a los 100. Aquí faltaba la conexión de esta alimentación negativa de ese amplificador. Como aquí no tenemos ventiladores, vamos a utilizar esta rueda
simbolizando el ventilador. Ok, ahora sí realizaremos las pruebas. La máquina está en 0 grados o temperatura ambiente, las resistencias encienden las 3, el ventilador está apagado, la alarma está apagada. Simulamos que la temperatura empieza a aumentar, ahí va un 10 grados, 20, 30, llegamos a sobrepasamos los 40, se apaga la primera resistencia, continúa aumentando la temperatura, 50, 60, se apaga la segunda resistencia, como nos lo indicaron, continúa aumentando la temperatura, 70, se apaga la resistencia, sigue aumentando la temperatura, enciende el ventilador después de los 80 grados, y si seguimos aumentando, se activa la alarma a los 100 grados. Si en algún momento esto les diera error, recordemos que la fórmula de los comparadores dice que la entrada, que una entrada tiene que ser mayor a otra. En este caso, el sensor nos está dando 10 voltios y la fuente es de 10 voltios. Si les diera algún error, lo podemos resolver bajando de esta fuente 1 voltio o aumentándole a esta 1 voltio. En esta configuración ya no les debería dar ningún error. Si en algún caso llegamos a esto, el operario lo que debería hacer es venir, desconectar el interruptor y llamar a un técnico para que revise la situación. Ahí está